Jurisprudencia constitucional. El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Es el órgano jurisdiccional superior en materia de garantías constitucionales. En este sentido, se pronuncia el artículo 123 de la Constitución española y el artículo 1, apartado primero, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Una de las consecuencias de esta posición de supremacía en el sistema de fuentes del Tribunal Constitucional es que la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley interpretada por la jurisprudencia afectará a esta. Artículo 161 de la Constitución española. Tan es así que la jurisprudencia de los tribunales de justicia, recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional, habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y de los autos que resuelvan los procesos constitucionales. Así lo indica el artículo 40 en el apartado segundo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y es que los jueces y los tribunales deberán interpretar y deberán aplicar las leyes y los reglamentos conforme a los preceptos y a los principios constitucionales, conforme a las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. La jurisprudencia constitucional es la doctrina emanada de las resoluciones del Tribunal Constitucional y contrasta con la jurisprudencia ordinaria, la emanada de los jueces y los tribunales, bien en sentido estricto, la doctrina reiterada del Tribunal Supremo al interpretar y aplicar las leyes, la costumbre, los principios generales de derecho, bien entendida en sentido amplio, haciendo referencia a la mal llamada jurisprudencia menor. Lo que caracteriza a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es su carácter vinculante, su naturaleza vinculante frente a las decisiones de los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, los cuales deberán acomodar la interpretación de las leyes y de los reglamentos a la doctrina del Tribunal Constitucional. Frente a ello no se puede indicar que se produce una especie de transmutación de la vinculación que tienen los jueces y los tribunales respecto de la Constitución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9, apartado primero de la misma, por una vinculación de los jueces y los tribunales a la doctrina del Tribunal Constitucional. Eso no es así. En tanto que cuando el Tribunal Constitucional efectúa una interpretación de determinado precepto, dicha interpretación se enlaza con el precepto interpretado, formando una unidad inescindible, siendo por tanto la misma cosa. También cuando se efectúa una interpretación que no declara la inconstitucionalidad de la ley, sino que declara que una norma es conforme a la Constitución, se produce esa vinculación frente a la jurisdicción ordinaria, aunque ese pronunciamiento no se lleve al fallo, siempre y cuando se haya contemplado en la argumentación jurídica y no en meros obiter dicta. Ahora bien, tal efecto vinculante no tan solo se predica de las sentencias y de los autos, pues, como dispone el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se predica el artículo 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se predica de cualesquiera resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos constitucionales y, por tanto, también de las providencias dictadas por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, las providencias del Tribunal Constitucional, en tanto que no aparecen publicadas, difícilmente pueden generar ese efecto expansivo de vinculación general a todos los jueces y magistrados. Esa vinculación también se muestra específicamente en la regulación del régimen de los recursos previstos en las legislaciones procesales. Así es posible interponer un recurso de casación por la infracción de un precepto constitucional, entendido el precepto constitucional también con la doctrina que el Constitucional ha efectuado sobre dicho precepto. Incluso tras la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007 de 24 de mayo, se ha elevado la vinculación a rango de especial trascendencia constitucional. Cierto es que tras dicha reforma, para la admisión de un recurso de amparo, es necesario que la cuestión tenga una especial trascendencia constitucional. Y esa especial trascendencia constitucional ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 155/2009 de 25 de junio, en el sentido de que se entenderá que existe cuando exista una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional,
o cuando exista un incumplimiento general y reiterado de la doctrina del Tribunal Constitucional por parte de los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria. Esta negativa manifiesta de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional se ha apreciado en dos materias desde la reforma. Por una parte, en la interpretación de las normas sobre la interrupción del plazo de prescripción de los delitos y por otra parte en determinada motivación estereotipada reiterada por un órgano judicial. Por último, indicar que el Tribunal Constitucional no aparece vinculado a su propia jurisprudencia, en tanto que cuando una sala considere que debe apartarse de la doctrina del Tribunal Constitucional, lo que debe hacer es elevar el asunto al Pleno. Así lo dispone el artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.